Existe un lugar rodeado de montañas que alberga una ciudad hecha de esquinas, con realidades paralelas y rincones de mil colores, de callejones y barrios mágicos entre semáforos y andenes donde parchamos con los amigos y de parques que respiran. En medio del caos y la calma, millones de historias por descubrir. Medellín es nuestra casa, pero no es solo una. Estamos aquí para escuchar a la ciudad, para contar lo que no se ve y lo que se ve, lo que duele y lo que inspira, lo que somos y lo que estamos por ser. Habitar Medellín es mucho más relativo de lo que pensamos. Acompáñame a conocer esas muchas Medellines. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Relativo Podcast, un espacio para hablar de la ciudad, de cómo la estamos experimentando, con personas expertas en el tema porque la han vivido. El día de hoy nos acompaña Sergio Patiño. Sergio, bienvenido, gracias por estar en este espacio. Muy afortunado de tenerte acá y que podamos estar conversando contigo el día de hoy. Como te decía, nosotros en este espacio tenemos algo que ya hace parte del formato de Relativo, de la marca de Relativo. Nos gustaría, más que yo presentarte, porque venimos conversando hace un rato, que tú te presentaras. Lo que te decía yo un poco al iniciar es que fueras un poco más allá de esas etiquetas, de lo que normalmente dicen que somos. ¿Cómo te presentarías, Sergio? Bienvenido a este espacio. Qué difícil pregunta, pero no. Sí, es bien difícil. Sí, cuando le dicen a uno qué es, sino yo qué soy. Sí. Bueno, no, básicamente, pues, o sea, más allá de la etiqueta, creo que soy un queriente de la ciudad y que en algún momento de mi vida sentí algo por esta ciudad y quise dedicarme a que la descubriéramos y a que la sintiéramos y más que todo a que la viviéramos. Estando presentes en ella, pero presentes me digo físicamente porque mucha gente está acá pero no está. Qué difícil ese tema de estar presentes. Creo que nos pasa muy poco que podamos estar presentes habitando esta ciudad. Oíste, te quisiera preguntar entonces por esa Medellín en la que creciste. Contame un poquito de eso, ¿dónde creciste en esta ciudad? Bueno, me tocó una ciudad en mi adolescencia muy convulsa. Pues porque mi adolescencia fue en los 80s y 90s, entonces me tocó pues como todo el desarrollo de la violencia, donde me tocó ver despedir muchos amigos y pues que la violencia se iba acrecentando y que la ciudad, los espacios que habitábamos se iban cerrando, calles, espacios, simplemente se iban cerrando a causa de la violencia. Entre ellos el centro de la ciudad. ¿Y ese barrio en el que creciste, cómo lo describirías? Bueno, digamos que yo fui como un nómada porque yo si bien viví como en las cabañas y en Simón Bolívar, a mí me tocó estudiar en el Pascual Bravo y para ir al Pascual Bravo siempre el transporte nos recogía en el centro de la ciudad y ahí fue prácticamente ese primer contacto mío con el centro donde me flechó. ¿Te flechó el centro de la ciudad? Sí, porque encontraba teatros, encontraba vida cultural, encontraba gente, o sea, mejor dicho, en el centro nos podíamos encontrar, en aquel momento no había metro, no había ningún transporte de eso, sino que todos los buses convergían en el centro, entonces era un sitio donde todos los que estudiábamos en el Pascual Bravo nos podíamos... todos los buses llegaban al centro, nos encontrábamos en el centro y ahí todos nos podíamos ir. Sergio, ¿y es muy diferente ese centro en el que creciste al centro que habitamos hoy? No, yo digo que no porque el centro parece que ha permanecido inmóvil incluso con sus problemáticas, con todo, el centro sigue siendo el centro, inclusive cuando se habla en conversatorios o así de reactivar el centro, uno se pregunta qué tiene que reactivar un lugar donde diariamente pasan 1.700.000 personas. ¿Qué usted cree reactiva eso? O sea, reactivar otros barrios, pero el centro siempre ha estado vivo en pandemia, en cualquier momento el centro siempre está vivo.
Vení, quisiera que abordáramos un poco eso del crecer en una Medellín de la violencia. En esa época de la violencia, ¿cómo fue ese tema? Básicamente creo que a muchos de los jóvenes de la época nos salvó algo del arte, porque se volvieron rockeros, metaleros, punqueros, pues teatreros, o sea, cualquier vena del arte salvó la juventud de esa época, porque era como el refugio. Y vivir en esa época, pues para mí, como crecía ahí, eso era como normal, ¿cierto? O sea, una balacera, usted se agachaba y pasaba y usted volvía y seguía ahí. Pues uno ni se iba, pues ya eso era como normal. La resistencia sobre todo. Por ejemplo, cuando la mafia pone un toque de queda después de las 10 de la noche, no puede haber nadie en el centro. Y luego el Estado pone el mismo toque de queda después de las 10 de la noche, no puede haber nada en el centro. Grupos como el Matacandelas dice, bueno, entonces la obra de teatro hoy es a las 11 de la noche. ¿Sí me entiendes? Entonces era como responder siempre, siempre contestatarios, siempre oigan así, como así, por allá no se puede ir, entonces si no se puede ir uno, vamos 10. ¿Sí me entiende? Entonces vamos a ver si nos matan a 10. Pues, o sea, era como siempre contestatario, nunca nos quedamos quietos. Me parecen dos cosas interesantes de lo que estás diciendo. Para las personas que han venido haciéndole seguimiento a este podcast, el episodio que sacamos hace poco de Belarmino Miranda, él nos dice, a mí también me salvó el arte. Entonces ya los pillos del barrio no pasaban a dar balas, sino que pasaban a dar yo que estaba pintando. Entonces me parece bonito porque creo que ya eres la segunda persona en este espacio que nos dice que lo salvó de la violencia el arte. Y quisiera preguntarte también un poco, porque también hemos venido hablando de cómo el habitar el espacio público es un acto de resistencia en medio de la violencia, que nos contaras un poco más de eso. Entonces, la juventud en este espacio, cómo eran entonces las fiestas, ¿te tocó alguna situación de violencia en particular que nos pudieras contar? Lo que tú dices, el habitar es súper importante, y el habitar es el estar ahí, el gastarse un blue jean en un andén, tomándose una cerveza, viendo pasar la noche simplemente. Pienso que ahí uno está siendo ciudadano, ahí está reclamando el Estado. Cuando tú decías los pillos del barrio no tocaban con uno, yo no sé por qué siempre ha sido así, ¿cierto? Como que ha sido el escudo. Por ejemplo, por mi gran físico, a mí me tocó refugiarme mucho en la biblioteca. Entonces, para mí, estar en una biblioteca todo el tiempo y después sentarme a hablar con los pillos de esa época, a mí me salvó el conocimiento, porque ellos me preguntaban cosas y cosas, entonces uno respondía ahí como wiki, y digamos que básicamente eso fue lo que lo salvó a uno. Y la juventud de esa época no la tuvo fácil, pero tampoco se doblegó, siempre estuvo de pie peleando. ¿Sí me entiendes? O sea, para cruzar fronteras, o sea, cuando hablamos de reclutamiento, no solamente hablamos de la milicia, hablamos de los grupos armados, ¿cierto? Hablamos por ejemplo, que surgieron movimientos como el Antimili Sonoro, que era un concierto que estaba en contra del reclutamiento, y el reclutamiento era de cualquier parte, de cualquier bando, llámese el Estado, grupos armados o lo que sea. Siempre la música fue la que salvó la juventud. Yo quisiera preguntarte, porque a mí me ha tocado Medellín, no ha estado distante de la violencia nunca, ¿cierto? Yo nací también en Medellín en el 96, pero creo que ya en ese momento había un cierre de esa época más cruda de la violencia. Ya ahí estábamos terminando de pronto ese ciclo más violento de la ciudad, que era para un joven. De pronto esas personas, utilizaste un término que ya quizás de pronto lo hemos abordado en otros episodios, pero quisiera que nos contaras para vos qué es el tema de lo de la frontera invisible, y también qué es para un joven que uno llega a la juventud y quiere estar en la fiesta, que uno quiere salir con los amigos, que uno no se quiere entrar porque el man del combo le dijo que se entraran y porque hubo un toque de queda.
¿qué es la época de la violencia para esas personas que que no pueden entender de pronto porque no vivieron en este contexto qué sucedía, por qué era bueno. violento, habían robos, Sí, o qué estaba pasando en ese momento? Entonces, bueno, ahí volvemos a retomar lo del reclutamiento, ¿cierto? Reclutamiento, O sea, en primer lugar. reclutamiento de cualquier bando, derecha, izquierda, lo que sea, ¿cierto? ¿Y qué bandos eran? ¿Eran guerrillas? Bueno, ¿Qué? en ese tiempo para los jóvenes estaba pues los movimientos de izquierda, más que yo estudié en un colegio de izquierda que es el Pascual Bravo, estaba la milicia, estaba la mafia, y la mafia pagaba súper bien, pues en esa época fue, incluso pues de mis compañeros. ¿Para que fueran gatilleros los jóvenes? Sí, sí, de esa época pagaban 2 millones, en esa época, le estoy hablando de esa época, 2 millones por policía. Pagaban, entonces imagínese un joven con 2 millones, eso era en esa época. Entonces, rumbear, salir, era como, no, siempre en combo. Siempre en combo. Siempre en combo y nosotros pues al menos recorríamos barrios. Hay que tener en cuenta que en esa época el transporte no es como ahora que es muy fácil, el metro es muy fácil una aplicación, ¿cierto? En esa época era a pie, entre barrios y existían como a los que nos gustaba el rock, existían unos lugares de rock o en Barrio Antioquia los conciertos de punk, cierto, o sea, era movernos en la ciudad. Y llegamos a estar en lugares donde se supone que habían esas fronteras invisibles, pero como llegábamos 10, 15, eso no pasaba nada y además como uno llegaba con sus atuendos, ¿cierto? Sí. Entonces eso era como un pasaporte para uno pasar por muchos lugares. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, a mí me tocó que estallaran una bomba en el centro comercial El Tesoro. Yo creo que es de las pocas o de las únicas que me ha tocado, y hace poco que también nuevamente que se está recrudeciendo nuevamente la violencia un poco, que intentaron estallar estos tanques de PM. Pero antes de eso, como en toda mi juventud, yo no tuve esa sensación. A mis papás les tocó las bombas y eso. Por ejemplo, mi mamá me decía que le tocó una bomba en la 70 una vez. ¿Cómo era ese tema de las bombas? Que en Medellín todo el tiempo estaban poniendo bombas. Sí, bueno, no solo en Medellín, sino en todo Colombia. Entonces Medellín llevó la peor parte y el centro, justo el centro fue el que llevó la peor parte, pues porque sonaron varias bombas a mí y eso de llegar tarde me salvó de la de San Antonio, de la del Parque de San Antonio, porque justo... La de la Paloma de Botero. La de Paloma de Botero, o sea, entonces nosotros con un compañero teníamos un puesto en San Alejo, entonces vendíamos artesanías y justo estaban como arreglando el Parque Bolívar y pasaron el San Alejo, lo pasaron para San Antonio y pues yo quedé como de llegar allá y cuando llegué había sonado la bomba y al amigo mío le tocó. Entonces él inclusive en este momento vende artesanías en el centro y él quedó con su cara desfigurada y con pues, problemas mentales que le salió de ahí. La del Lleras me tocó en vivo y en directo verla. ¿Y cómo es ¿Qué? eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estar en un espacio donde ponen una bomba? Pues a mí me tocó verla venir así porque yo estaba ahí, como te digo, en Bariloche y la bomba la pusieron justo al fondo en León. Cuando explota, yo vi que los árboles se le empezaron como a caer las hojas y que algo venía como corriendo y pasa ese aire así y después el caos. Un compañero se fue a ver qué pasó y cuando regresa me dice, marica, por allá hay alguien sin manos y no sé qué, pues como un caos terrible. La gente tratando de salir con los heridos, chocándose entre ellos, como no, eso fue pues como terrible, ¿cierto? Y el centro justo por esa época también llevó mucho como de esa parte porque no solo eran las bombas, en el centro se caracterizó también porque lanzaban granadas a los bares, a las discotecas. O sea, dentro de la discoteca donde la gente estaba rumbeando, una granada. Una granada o una balacera, entonces eso fue como muy fuerte esa parte. En rumbear también íbamos a New Order, que quedaba allí por la Bolera Acuario, ahí por el estadio, que era como esos pocos lugares de rock donde uno escuchaba música diferente. Siempre ha sido rockerito. Sí,
afortunadamente. Y allá era muy charro porque pues estaba lo rockero y todo, pero era como un lugar donde también se encontraba la mafia, pues los que le trabajaban a la mafia. Entonces tú estabas ahí y cuando menos pensabas que la cuenta ya la pagaron, y uno, ¿cómo? Pero también así como le pagaban la cuenta, también habían balaceras, pues salían y como yo te digo, pues en esa época era muy charro porque uno se agachaba, es que ya pasó, sí, bueno, y entonces, y uno seguía, pues uno no... O sea, se normalizó. Sí, uno no se iba, uno no salía corriendo, espavorido, no, pues era como normal. Pues, o sea, eso se normalizó en esa época. ¿Y en ningún momento te dio como la sensación de querer correr lejos de esta ciudad? De como fue madre, la violencia en ese momento tan crudo, que te quitara, por ejemplo, algunos amigos, que estuvieras en medio de eso. ¿No te dijiste en algún momento a ti mismo como vámonos de aquí? Bueno, no, de repente sucede que hay que mirar el lugar donde vivimos y pues donde nosotros vivimos es básicamente un hueco rodeado de 2 montañas, ¿cierto? Entonces ahí tiene que ver la psicogeografía. Y la psicogeografía siempre nos dice a nosotros que vivimos en este hueco que hay más allá, ¿cierto? Entonces, cualquier persona que uno conozca de Medellín siempre se quiere ir. No sabe para dónde, pero tiene que salir de estas montañas a ver qué hay, solo para llegar a esa montaña allá y saber que hay más montañas, ¿cierto? Entonces, desde siempre es algo que es innato en la gente de acá que se quiere ir, pero yo he buscado para dónde irme, he buscado países, lugares y siempre vuelvo acá. Y en esa época no, pues no, es que yo pienso que como no le tocó vivir eso y como fue tan normal, pues era normal que le mataran amigos, uno iba a entierros y ya. Y pues si no, pues no era como el acabose, ¿no? Yo pensé que eso era normal en cualquier lugar del mundo. Sergio, te quería preguntar, ahorita que venías entonces diciendo todo este tema de que empiezan todo este tema de los combos, de los reclutamientos, que unos guerrilleros, la mafia, todas estas cosas, ¿tus amigos también se terminaban uniendo a estos espacios? Sí, a mí me tocaron, por ejemplo, les decían los mellizos, y esos chicos fueron como de los primeritos que mataron un policía, también los mataron. Otro que alguna vez llegué al colegio y alguien no llegaba, ¿cómo era? Aguirre o Angarita, bueno, era como de los primeros De los primeros que llamaban a lista. Sí, y nunca llegó, ve. Y cualquier día pregunté yo, ¿viste este man que no volvió? Es que, ¿se acuerdan un burro bomba que estaban cargando por allá en Sonsona? Ese man era el que lo estaba cargando y se le explotó. Pues era como un reclutamiento tenaz, pues, y más en el Pascual Bravo, porque pues en el Pascual Bravo habían movimientos armados, estaba el EPL, el ELN, la JUCO, la JRDC. O sea, habían colegios específicos que tenían esto más marcado. Claro, el Pascual Bravo y el Liceo Antioqueño. Sí. Ajá, pues eran colegios de izquierda, de hecho. Vení, ¿qué pasaba? Por ejemplo, ustedes un grupo de amigos y este lo reclutó la guerrilla y este los paras. Nada, terminaban igual peleando entre ellos o eso. No, mira, en esa época no existían los paramilitares, pero sí había un grupo que se llamaba, que casi nadie lo menciona y fueron los primeros paramilitares, se llamaba la TFP, Tradición, Familia y Propiedad. Después vine por allá a dar cuenta que eso lo patrocinaba el Opus Dei y eran infiltrados en el colegio. Pero como teología de la nueva liberación y esas cosas. Sí, y eran que les daban dedo a los que consideraban guerrilleros en el colegio y los desaparecían. Pues en mi colegio desaparecieron compañeros. Ajá. Y ellos eran de busito súper peinaditos, pues uno los veía y ya sabía quiénes eran. Teso, muy teso esa situación. Yo te quería contar también, yo tuve muchas veces el impulso de irme. Nunca había pensado que de pronto es porque estamos en ese lugar que es como un hueco y que uno no ve más allá de las montañas. También lo he intentado muchas veces, pero hay algo en esta ciudad que es magnética. Yo creo que también por eso surge un poco este proyecto de Relativo, por el amor tan grande que este equipo y que yo le tengo pues a la ciudad, de conversar con ella y que las personas puedan ver que Medellín es mucho más allá de esas cosas que a veces inclusive venden afuera, que no solamente la violencia y que no es solamente
Pablo Escobar, que no solamente son las drogas o esa explotación sexual que ahora está siendo tan fuerte, sino que hay muchas cosas muy magnéticas por las cuales amar esta ciudad. Entre ellas compartimos ese amor por el centro de la ciudad. Yo soy un amante del centro. Me gustaría preguntarte cómo la recorriste, porque por ejemplo, antes de empezar este proceso de entrevistarte, yo también hice un escaneo un poco de esos proyectos en los que has estado, por ejemplo, Ciclas. Quisiera que me contaras un poco de eso, cómo recorriste la ciudad. Siempre te gustó, por ejemplo, el tema de la cicla, y que nos contaras también un poco de qué se trata eso de cicla. Contanos. Sí. Bueno, no, para mí, pues, o sea, digamos que mi crianza no fue con fútbol, sino con ciclismo. Sí. Pues yo estaba en el colegio y mi papá llegaba como, hey, venga, que la carrera de no sé qué va a pasar por allí, por la Medellín, Bogotá, no sé qué, y a ver, pasar ciclistas. Entonces, para mí el ciclismo siempre fue como, wow. Y conocí la bicicleta y para mí ¿Tu papá también montaba bicicleta? Sí, y fue como wow. Y yo iba a estudiar a veces en cicla, o sea, para mí la bicicleta siempre ha sido más que un deporte, lo que sea, es un medio de transporte, ha sido mi compañera, ha sido como pues la relación más estable que yo he tenido, es la bicicleta, ¿cierto? Y luego que yo vivía en el centro, compartía con un compañero y una compañera roommates ahí en el centro. La compañera, ella es muy española, pues porque su familia es española, entonces ha estado como entre allá y acá. Y cualquier día nos dijo como, hey, vamos a montar en bici, bueno, de una, sí. Y entonces se llama Mariana. Entonces Mariana, es que es imposible que una ciudad tan bacana, pues con el clima y todo, la gente no la camine, pues no la pedalee. Entonces nosotros dijimos, pues hágale, montemos algo. Y ahí fue como donde nos empezamos a reunir y salió Ciclas. ¿Y qué es eso? ¿Cómo funciona Ciclas? ¿Eso qué? Bueno, Ciclas es como un grupo que dijo, al ver estas congestiones que hay y todo, que pues el medio más sostenible para uno moverse en la ciudad es la bicicleta, como instrumento de paz, como instrumento de no contaminación, como un montón, o sea, todas las bondades que tiene la bicicleta, tanto para el medio ambiente como físicos para uno, físicos y mentales. Porque si uno está aburrido, pedalea, si está alegre, pedalea. O sea, y ahí este es el mejor psicólogo que hay. Entonces nos empezamos a reunir en Carlos R. Restrepo y digamos que empezamos como a recorrer la ciudad. Y ya después de eso ya lo empezamos a ver como tejido social, cómo conocer la ciudad, cómo llegar a esos lugares donde generalmente la gente no llega, cómo mostrarle la ciudad a las personas que uno se puede movilizar y vivir la ciudad. Entonces básicamente ahí empezó Ciclas, empezamos como unos días a ver cuál día cuadraba mejor y llegamos a la conclusión que era el miércoles, ¿cierto? Entonces ya son 15 años pedaleando desde que es un colectivo y ahora es una corporación. Oíste, ¿y por dónde pedalean? Hemos pedaleado de Copacabana a Caldas. O sea, todos los barrios de Medellín y le incluyes Copacabana y Caldas. Todos los miércoles salen a pedalear, un Todos grupo grande ya. Todos los miércoles, una ruta diferente. Hemos batido récords de asistencia, pues 3.000, 5.000 personas. De ahí cuando se prohíbe la cabalgata en la Feria de las Flores, entonces como se prohíbe la cabalgata con caballos, nosotros sacamos la cabalgata de los caballitos de acero, que eran las Ciclas, entonces ahí nace la feria Ritmo de Bici, ¿cierto? Que es en la Feria de las Flores, ya que hay como un espacio ganado que es ir en bicicleta a recorrer la ciudad y hacer parte de la feria. Entonces se han ido ganando espacios con la bicicleta. Desde la corporación que pertenece a la Mesa por la Bicicleta, pues se han ganado de que hayan parqueaderos, porque antes en ningún parqueadero te recibían bicicletas. Se han ganado ciclorrutas,
el área metropolitana se puso la 10 con el movimiento en cicla. Pero entonces ustedes son pioneros, inclusive antes de que el área metropolitana empezara con ese Sí. tema, ya ustedes estaban pensando en una movilidad sostenible a Sí, través de bicicletas. ya estábamos pedaleando. Qué bacano eso. Bueno, me gustaría que articuláramos como todo este tema de las ciclas. Veníamos hablando entonces de todo ese proceso de la violencia de la ciudad. Me gustaría preguntarte entonces ahí cómo esto ayuda en la transformación de ese imaginario de la violencia, cómo aporta el andarse la ciudad en cicla. Pues básicamente cuando uno va en bicicleta, digamos que tiene un pasaporte como para llegar a unos lugares que no son accesibles, llámese por esas fronteras invisibles o visibles, ¿cierto? Que te permiten pasar simplemente. Entonces es así como cuando nace el colectivo Ciclas, y durante el camino, pues porque eso no fue al principio, se descubrió que podríamos llegar a muchos barrios de la ciudad. Entonces es así como nos dimos a la tarea de conocer los 260 y tantos barrios que hay en la ciudad, ¿cierto? Y fuera de eso su área metropolitana como Copacabana, Caldas, Itagüí, Envigado, Sabaneta, que básicamente la gente tiene como esa concepción de que bicicleta, como que se imaginan el Tour de Francia o quién sabe qué, que van a llegar muy cansados y todo, pero cuando llegan ahí y se ven que es recreativo, que es relajado, que se puede pedalear, que no es una competencia, sino que es de apreciar la ciudad y todo. Entonces, básicamente ese vehículo permite llegar a esos lugares donde de otra manera sería muy, muy difícil llegar. ¿Y alguna vez tuvieron problemas con eso? Con una frontera, que alguna vez le robaran a alguien o que le dijeran no puedes pasar por este espacio? Sí, pues o sea, sí hay que ser claros que sí, pero por descuido. Inclusive pues uno de los robos así como que se robaron 2 bicicletas fue en la villa, pues imagínate, en la villa de Aburrá, Sí. porque todos llegamos ahí a la villa y pues colocaron las 2 bicicletas y se fueron a comprar la cerveza, las dejaron ahí, pues o sea, pero pues así como que atraco, no, porque pues yo pienso que un ladrón cuando ve a 500.000 personas no, pues no, Claro. se lo juro que no va a decir, ay, voy a ir a robar allí, no, sabe que lo alcanzan Sí, además sí, todos en cicla. sí, en un momentico, pues, entonces también es como un escudo, ¿cierto? Sí, entonces la multitud, el apoderarse de la ciudad, el conocer su ciudad. O sea, la gente dice, yo llevo 20 años viviendo aquí en Medellín, ¿no? ¿Qué? Y usted se pone a ver y es trabajo, diversión, la suegra o la abuela o lo que sea y su casa. Y es el lugar, ¿cierto? Es como si estuviera en una ruedita de hámster, pero más allá no conoce más nada. Entonces, si tú vives un lugar, lo mínimo que tienes que decir es, lo conozco. Sí, tú habitas Lo 3 habito, o 4 espacios. lo habito, ¿cierto? Hay 2 proyectos muy bacanos que tú has como liderado. Uno de esos es esa parte de las ciclas por la ciudad, y otro creo que surge, creo que ya los oyentes, las personas que nos están escuchando, saben de ese amor que tienes hacia el centro. El segundo proyecto es ese. El segundo proyecto habla un poco sobre la Candelaria. Nosotros creo que Medellín siempre ha sido una ciudad fiestera. Hoy el mundo también conoce a Medellín por sus grandes fiestas. Y me gustaría preguntarte por esas fiestas de la Candelaria. Primero me gustaría que nos contaras qué es eso de la Candelaria. Las personas de pronto no entiendan muy bien qué es la Candelaria. Y que habláramos un poco de esas fiestas, porque hoy Medellín está cumpliendo 350 años, pero seguramente esas fiestas empezaron de formas muy diferentes. De pronto hablar de ese sincretismo entre esas culturas más paganas, más religiosas que empezaron a festejar en esta ciudad, cómo se funda esta ciudad, cómo empezamos nosotros a festejarla. Si nos pudieras contar algo sobre eso sería muy interesante. Bueno, entonces ahí hay que hablar de
de que pues yo trabajaba normalmente como cualquier obrero en una entidad financiera y luego de que salí pues me fui a vivir a Santa Elena mucho tiempo, 3 años, luego por otras circunstancias me tocó regresar a la ciudad y yo siempre he sido un enamorado de la ciudad y básicamente desde ahí inclusive pues como que incluso renuncié a tener una pareja física para enamorarme de la ciudad y yo decirle a la gente, ¿qué tal si agrandamos más nuestro círculo? Y como yo ya había venido de una juventud donde la había vivido en el centro, ¿cierto? Decirle a la gente, venga al centro. Cuando nosotros nos vamos a pasear para cualquier lugar, nos vamos a conocer un casco histórico. Metemos un tarjetazo, ahorramos, como sea, pero nos vamos a conocer un casco histórico. Nosotros tenemos acá en la Comuna 10 el casco histórico donde nació la ciudad, que es el lugar fundacional. Hablamos mucho que queremos esta ciudad y todo, pero realmente uno no sabemos ni cómo se llama. O sea, cuando se le pregunta a la ciudad, ¿cómo se llama Medellín? No sabe. ¿Y cómo se llama Medellín? En aquel momento histórico, pues digamos que no existían pueblos, ciudades ni nada de eso, sino que existían como caseríos, villorrios y lo más grande eran las villas, ¿cierto? Entonces por eso estamos rodeados de villas. Entonces en aquel momento, cuando llega la Real Cédula, hace 350 años que lo acabas de decir, dice que nos vamos a llamar Villa Nuestra Señora de la Candelaria. Así se llama Medellín, ¿cierto? Entonces somos realmente candelarios, ¿cierto? Y como un señor, el conde de Medellín en Extremadura, en España, tuvo que ver mucho con la fundación de este lugar, le pusieron el remoquete ahí de Medellín para decir, bueno, sí, mire que lo pusimos ahí pues para que diga que usted fundó eso allá, ¿cierto? ¿Él era de apellido Medellín? Sí, no, él era Pedro Portocarrera y Luna, conde de Medellín. Era el conde de Medellín en Extremadura, que eso es otra historia, porque realmente Medellín es como que se fue degenerando el nombre del emperador romano que fundó esa ciudad, que se llamaba Quinto Cecilio Metelius. Y ese Metelius a lo último se convierte en Medellín. Cuando usted busca Medellín de Extremadura en España, se va a dar cuenta que tiene un circo romano pequeñito, tiene acueducto romano. Todas las construcciones son romanas de este señor Quinto Cecilio que dejó todo eso de legado allá. Y ese Metelius en el tiempo se convirtió en Medellín. Sergio, ¿y dónde queda esa villa? ¿Dónde era esa villa como fundacional? Bueno, listo. Entonces ahí es cuando la gente tiene como esa génesis que dice que si Medellín nació en el poblado, nació en el Parque Berrío. Medellín nació en el Parque Berrío. ¿Por qué? Porque uno, pues necesitaban estar retirados del río Medellín, porque el río Medellín no es como lo conocemos ahora recto. Y canalizado. Sí, sino que tenía sus meandros. Y se crecía, me imagino. Entonces en estas épocas de invierno se crecía, por eso allí al sur se llama Las Vegas, porque eran las vegas de anegación. Belén las playas, porque eran las playas donde se anegaba también, ¿cierto? Entonces necesitan estar retirados del río y por este lado baja la quebrada a la playa, por la avenida a la playa, entonces tenían el agua cerca, que era lo que necesita una sociedad para funcionar, agua, y así ha crecido Medellín, a las riberas de las quebradas, siempre buscando el agua. Entonces ahí ya en el Parque de Berrío, como tenían resuelto lo del agua, Medellín nace en el Parque de Berrío, que es ahí ese barriecito se llama La Candelaria y la Comuna 10 se llama La Candelaria, conformada por 17 barrios. Bueno, y entonces, ¿y por qué La Candelaria? Ahí, ¿qué sucede? ¿Qué es La Candelaria? Bueno, listo. Así como digo yo, así como la Virgen del Carmen es a los conductores, la Virgen de la Candelaria es a los marineros. Entonces, así como cuando uno va por la carretera, que va viendo puras vírgenes del Carmen por toda la carretera, donde llegaban los marineros, llegaban con su Virgen de la Candelaria. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con los marineros? La gente dirá, ¿qué ni agua hay? Acá, o sea, tenemos la Virgen de los Marineros en medio de las montañas, pero nosotros realmente sin los barcos no hubiéramos ido nada. Contanos porque eso, ¿cómo así? Llegar a Medellín era tú llegar a Barranquilla, coger un barco a vapor,
bajarte en Puerto Berrío y pues a caballo o a pie hasta Medellín, 20 días, depende del clima, ¿cierto? Y después de los 20 que sale el tren, que construyen el tren, ya se venía en tren, pero igual todo entraba por barco. O sea, si estemos en medio de las montañas, los órganos, las lámparas, todo lo que llegó acá, los muebles, que traíamos mucho de Europa, porque nosotros peleamos con España y no era tan popular Estados Unidos, casi todo lo importábamos de Europa, que nos creíamos europeos, entonces todo eso entró por barco, legalmente entró por barco acá a Medellín. Pues a que entró a lomo de mula y todo eso, pero realmente llegó por barco. ¿Y esa primera villa ahí tenía un propietario o eso era simplemente fue un asentamiento? Un asentamiento de la corona, conformado por su iglesia, por su alcaldía y presidio, pues todo en el marco de la plaza. Y ya los ricos fueron construyendo y luego otro señor más rico que visionó que podía tener un barrio comercial, crea el barrio, o sea, Guayaquil, que no me gusta que le digan el hueco porque es un nombre muy bonito Guayaquil. Básicamente Guayaquil desde su creación se hizo como un barrio comercial, que eran locales en el primer piso y las familias vivían en el segundo. Las pocas familias que vivían allá porque eran bodegas y comercio, siempre fue comercio, entonces ahí nace el comercio en Medellín. ¿Por qué? Porque teníamos que alimentar al Valle de Oriente, a Río Negro y todo eso, de San Nicolás. y al occidente, que era la capital, que era Santa Fe de Antioquia. Bueno, y ese tema entonces de las fiestas, ¿cómo empiezan esas fiestas, a qué hacen referencia? Y te quería preguntar ahorita, ¿cuál es la diferencia entre fiesta, entre carnaval, entre feria? Listo, bueno. Entonces, aquí hay que hablar de varias cosas. En una feria se vende. La feria de Medellín, estamos vendiendo la ciudad como turismo, estamos vendiendo la industria floricultora, esas son las ferias. Se seleccionan unas cosas para vender. Y las fiestas y los carnavales hacen parte de las celebraciones populares, ¿cierto? De la idiosincrasia del pueblo, donde el pueblo dice vamos a celebrar eso. Digamos que eso surge por allá como en el siglo XIII más o menos, donde pasa la peste, la famosa peste negra en Europa que casi 10 mató de Europa, y luego de que salieron de esa, la gente se disfrazó y como diciéndole a la muerte la burlamos la muerte, se disfrazaron y celebraron. Y luego en el calendario judeo-cristiano entre Reyes y el miércoles de ceniza hay 40 días. En esos 40 días vamos a encontrar todas las fiestas y carnavales que hay en el mundo, Río de Janeiro, Río Sucio, Barranquilla, blancos y negros, porque en ese periodo son las famosas fiestas carnestolendas, donde tú puedes pecar, hacer lo que quieras, llega Cuaresma y ya te arrepientes el resto del año, quedas libre. Entonces, por eso son el 2 de febrero. O sea, el que peca y reza empata, pues. Ajá. Entiendo. ¿Y qué se hacen esas fiestas? ¿Qué se hacía ahí al principio y qué se está haciendo ahora? Bueno, listo. Entonces, resulta usted que las fiestas de la Candelaria de Medellín fueron prohibidas en 1786. Entonces, en 1786 se prohíben esas fiestas y hasta la fecha nunca había vuelto una celebración. Si bien nosotros tenemos, cuando tú buscas literatura sobre las fiestas de la Candelaria, te vas a dar cuenta que hay tesis de maestrías, tesis doctorales, investigaciones, de todo, pero nadie se había atrevido a hacerlas. Entonces nosotros en el 2018, viendo que nadie tomaba esas fiestas de la Candelaria en serio, nosotros decidimos como, hey, venga, hagamos las fiestas de la Candelaria, retomemos. Y para responder la pregunta, cuando nos pusimos a investigar sobre las fiestas de la Candelaria, ¿cómo las vamos a celebrar en el siglo XXI, sabiendo que desde el siglo XVIII estaban prohibidas? ¿Y cómo se celebraban? Se celebraban con carreras de caballos, peleas de gallos, corridas de toro. Entonces, digamos que eso hace parte de que cómo te reinventas unas fiestas en el siglo XXI y que no contengan
todos esos elementos que ya están prohibidos. Y agréguele la pólvora. ¿Y las prohibieron por mucho tiempo? Desde 1786 hasta 2018 que las retomamos. Bueno, ¿y ahora qué se hace en esas fiestas? Digamos que esas fiestas han venido siendo como un experimento. ¿Por qué? ¿Cómo nos reinventamos? Unas fiestas que fueron prohibidas. Y aparte, ¿cómo le decimos a la gente? Le inyectamos ese bichito de cómo celebramos esas fiestas que le nazca al pueblo. ¿Por qué? Porque no podemos depender de una administración, de una alcaldía, del gobernante de turno o el que sea, de que sea o de que yo me muera o que alguien no siga con las fiestas de la Candelaria, sino que la gente misma las pide, diga necesitamos. Entonces es así como después de tener unas fiestas de la Candelaria que hicimos en el 2018 más o menos con alrededor de 120 eventos, que tuvimos una agenda una semana de 120 eventos, ¿cómo las resumimos? ¿Cómo hacemos para que queden con toda la idiosincrasia? Porque esas fiestas de la Candelaria que nosotros hicimos, digamos que fue una agenda colaborativa. Es decir, el pequeño teatro estaba presentando una obra, entonces nosotros la colocábamos. ¿Usted quiere participar de las fiestas de la Candelaria? Sí, bueno, entonces la vamos a poner en la agenda colaborativa. Pero no tenía nada que ver con las fiestas de la Candelaria. ¿Y qué sí tiene que ver? Entonces, de ahí digamos que sacamos básicamente como 5 eventos que sí o sí lo hacemos. Un recorrido nocturno por la Candelaria, ¿cierto? Recuerden que la Candelaria, pues como su mismo nombre lo indica, es candela, luz, transformación, ¿cierto? Es esa luz que guía a los marineros. Tenemos una ciclada nocturna, también con velas y con todo, que es un recorrido en bicicleta por la Candelaria y hacemos una fiestecita pequeñita ahí en el Parque Berrío en la noche. Tenemos la fiesta de la Candelaria, que es una rueda de tambores donde es como abierto. La gente va llegando con sus instrumentos y pues la última vez nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Ahí pues porque la gente va llegando con sus instrumentos y van tocando y se van intercambiando, entonces, ¿cierto? La rueda de tambores, las charlas, pues para contarle a la gente precisamente de qué se tratan las fiestas, qué son, ¿cierto? Todo esto. Entonces esos son como unos eventos que se han venido consolidando básicamente para que la gente entienda, aprenda y de qué manera propone para que tengamos unas fiestas que nos identifiquen como medellinenses. O sea, ¿qué nos hace en Medellín, qué nos hace diferentes de esos paisas que nosotros decimos que somos paisas, pero de Pereira, de Manizales, de todo eso, mira que nadie se identifica como medellinense? ¿Qué nos hace a nosotros medellinenses y no paisas? Sí. O sea, ¿qué características, rasgos y características tenemos que nos diferencien de las demás? Ajá. Y que sea una fiesta popular, que la gente le nazca ir, que sea pues de acá, ¿cierto? Porque lo que hemos visto con este mercantilismo es, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla. Usted ve que ya es puro comercio, ¿cierto? Que se ha ido perdiendo esa esencia de lo popular. De que las comparsas de los barrios, que todo ya es más, como te dijera, más controlado todo, no es tan popular. Contanos entonces qué es eso de Distrito Candelaria, ¿cómo se te ocurre ese tema? Bueno, ahí volvemos a retomar de que me enamoré de la ciudad y pues del centro siempre estaba enamorado y como que básicamente, primero que todo, le puse Distrito Candelaria por delimitar ese territorio geopolítico que es el centro de la ciudad, que son 17 barrios, donde se concentra en la ciudad la mayor actividad cultural. Sí. ¿Cierto? Y ponerla y puesta en valor. Entonces, la Corporación Distrito Candelaria trabaja por la apropiación, divulgación, puesta en valor de los patrimonios, el derecho a la ciudad y el derecho a la noche.
Contanos de eso. ¿Qué es ese derecho a la noche? ¿De qué se trata el derecho a la ciudad? Sí, bueno, el derecho a la ciudad, pues ya hay grandes tratados sobre ello, hay corporaciones como la Corporación Región y muchas otras que le trabajan el derecho a la ciudad, y es el derecho a la libre locomoción, el derecho a que el Estado te proteja porque tú estás en la calle, pues de ahí podríamos hacer solo un podcast de eso. Y el derecho a la noche, como te venía contando que veníamos creciendo desde esta juventud y todo, donde estaba prohibido salir en la noche y todo, para mí siempre la noche me ha cautivado, en la noche se viven otras cosas, en la noche sale otra gente, en la noche pasan otras cosas, entonces cuando los gobiernos de turno le van poniendo como horarios a la noche, ¿cierto? Solamente hasta las 12, solamente hasta las 2, todo eso, creo que esas restricciones no deben de estar, sino que antes, por el contrario, deben garantizar de que quienes estamos en la calle estemos bien protegidos, que disfrutemos, que tengamos una vida plena dentro de la ciudad. A mí me gustaría hablar de eso de la noche, me gustaría hablar de la noche en el centro, porque creo que se creó como un mito alrededor de que en el centro no se podía estar en la noche, o váyase tempranito del centro, no se queda hasta muy tarde, mucho cuidado si está en el centro. ¿Qué tienes para decirnos de eso? Pues no, básicamente yo llego antes a las 10 de la noche. A las 10 es tu hora de empezar. Sí, a empezar la noche. Bueno, no, de hecho, mira, desde la corporación, muchos de nuestros recorridos que proponemos, inclusive tenemos uno que se llama Noches de Galerías, y es precisamente para honrar la noche, para honrar esos espacios, y que realmente se puede y se debe vivir en la noche. O sea, que la noche no es para uno irse para la casa, que la noche, si toda la gente trabaja en todo el día, ¿cómo te vas a ir a encerrar a la casa? Máxime ahora que estamos hablando de apartamentos de 20 metros cuadrados, de que la gente vive en una habitación, ¿cierto? El espacio público y la noche se convierten en esas válvulas de escape que la gente necesita para no enloquecer. ¿Qué ha sido entonces para vos habitar ese espacio público? Ese espacio público del centro, ¿cómo te ha marcado? ¿Cómo llevas ese espacio público en ti? Básicamente eso sería como chatear, tinderear, hacer todas esas cosas que se hacen ahora en un teléfono. Usted sale y pues la cerveza es real, no es un emoticón, conoces a alguien, es real, no es un nickname, ni un troll, ni nada de esas cosas, sino que es gente real. Entonces, básicamente, muchos de los grandes aprendizajes y negocios que yo he tenido desde la corporación ha sido porque conozco las personas físicamente, sí. ¿Cierto? En esos espacios, en la tertulia, en la palabra y no tanto en esas otras conexiones. ¿Y qué es eso de distrito? ¿Qué es eso de Distrito Candelaria, perdón? ¿Es una asociación? ¿Eso qué es? ¿Se juntaron varios? ¿Dijeron hagamos qué? Bueno, empezamos como un colectivo ciudadano, al igual que de Ciclas, que fue un colectivo como Unámonos, y luego del trasegar de la vida del 2014 al 2017 funcionamos como colectivo, y ya luego como para todo esto que tiene que ver con contrataciones y todo esto, decidimos ponernos como corporación. Una corporación. Ajá. A mí la verdad me parece fascinante ese tema de Distrito Candelaria. Yo siempre he sido muy partidario de que tenemos que expandir la zona nocturna, y no porque en el centro no existiera vida nocturna, sino porque no se había hecho el suficiente marketing de la vida nocturna del centro. Ajá. Entonces llegan acá las personas que hoy estamos recibiendo un flujo mucho más alto que en toda la historia quizás de personas de Medellín, y la oferta es muy limitada. Entonces llega el turista y le ofrecen eso que a veces quizás ni siquiera representa Medellín. De pronto le ofrecen el Poblado, pero los otros tours son a la Piedra del Peñol, a Santa Fe de Antioquia, son tours por fuera de la ciudad. Y a mí me parece muy interesante ahora esto que está logrando Distrito Candelaria. Creo que hay una zona muy específica que también ha tenido como fuerza en estas cosas, porque ahora los jóvenes están recurriendo mucho a esa zona del Perpetuo. Me parece que es muy interesante.
y que se está jalando la gente del poblado para allá. Los jóvenes del poblado ahora están mucho ahí, por ejemplo, en 50-50 o en esa zona de ahí, están haciendo muchos conciertos en esa zona y está robándose un gran marketing ahí. No solo eso, muchas otras zonas de la ciudad creo que están empezando a entender, porque vos lo decías de pronto ahorita, a veces no habitamos esos espacios porque decimos, eso está lleno de extranjeros, o eso ya es de gringos, o no me representa ese espacio, y creo que Distrito Candelaria lo está logrando. Está haciendo que los jóvenes que son de esta ciudad vayan a otros espacios que no sea el poblado también. Sí, digamos que inclusive en el centro, donde pues hay apartamentos donde crecieron muchas familias, que los papás se vinieron a vivir al poblado o a otros lugares, esos hijos que están naciendo ahora y que ya están grandes, como que quieren volver a retomar la casa de la abuela. Pues como el apartamento del centro de la abuela, ay, no lo vendan, nosotros nos vamos para allá, ¿cierto? Como darle otro aire al centro, Sí. ¿cierto? Entonces, cuando se habla de un barrio cool, yo hablo del centro. Cuando me dicen, ¿cuál es el barrio más cool de Medellín? Y yo, el centro, porque ninguno tiene 18 salas de teatro, ninguno tiene 5 teatros de cine, ninguno tiene galerías, ninguno tiene rumba 24 horas. Que Oferta 24/7. O sea, 24/7 gastronomía y rumba. O sea, usted sale a las 3, 4 de la mañana, ¿para dónde vamos? Sabemos que vamos para allí, que allá nos abre, ¿cierto? Entonces, y que a mí, pues lo que es que eso de clandestino suena muy cliché, pero realmente es vivir. O sea, la vida no puede ser clandestina. Oíste, si tuvieras que hacerle una recomendación a las personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías que visiten en el centro? ¿A dónde los invitarías a ir? Vení, Sergio, llévame a un lugar en el centro que vos me recomiendes, porque nunca en la vida he bajado al centro y quiero conocer un espacio en el centro. No, el centro. Porque es que es muy grande, vos me decís al centro, ¿dónde llego al centro? Sí, bueno, realmente sucede que al centro se le hizo una gran herida que no ha sanado, que fue la Avenida Oriental, y digamos que hasta los 90s, de la Oriental hacia abajo era donde se rumbeaba, donde estaba Guayaquil con sus tangos, su música vieja y la salsa, ¿cierto? Y luego de esa herida tan gigante que fue la Avenida Oriental y llegó la época de la violencia, toda la gente se recogió de la Oriental hacia arriba. Entonces, de la Oriental hacia arriba, entre San Juan y digamos... Bombonada. No, Más allá. no, San Juan y puede ser Argentina o algo así, ¿cierto? Todo ese sector es donde concentra la mayor parte de teatros, de cafés, de gastronomía, de hoteles, que ahora hay hoteles y hostales que le están apuntando al centro, ¿cierto? De una u otra manera. Y a esos lugares que son como... que no son conocidos, como los famosos túneles del Hotel Nutibara, ¿cierto? Okay. O sea, como las terrazas de no sé dónde, o sea, el centro está lleno de lugares mágicos y que no es solo la magia, porque pues, o sea, yo puedo montar acá en Provenza un lugar súper mágico, no sé qué, pero no tiene historia, sí. No tiene esa mugre y esa sal que le gusta a uno. Cuando tú llegas y te sentás acá y dices, es que aquí estuvo Jorge Eliezer Gaitán sentado tomando una cerveza y no seguro, ya eso a uno como que lo llena de otras cosas. Muy bacano, justo esta semana estuve ahí en las cavas del Hotel Nutibara. Ajá. Muy bacano para tomar cervecitas, si quieren ir, muy recomendado. ¿Cuáles son tus recomendados? Vos decís, recomiendo 3 lugares en el centro. No, bueno, entonces dentro de esos 3 lugares, uno, cualquier teatro del centro, porque todos los teatros tienen su café, su barra para tomar, pues, o sea. ¿Y son también horario extendido? Sí, muchos de ellos se termina la hora de teatro y abren su bar. O sea, yo terminé de trabajar a las 10, 11 de la noche porque, no sé, trabajo en entretenimiento, soy mesero, soy bartender y quiero hacer algo, entonces me puedo ir para un teatro a las 11 de la noche. Sí, sí, cierran, muchos abren sus cafés, ¿cierto? Pues está la Casa de la Luna, está Razón, está Persona, está el Parque del Periodista con el Guanábano, con Agua Dulce, que son, aparte de eso, son tesoros, porque lo que es Agua Dulce es un lugar que
es una tienda de antigüedades que es un bar, entonces son llenos de historia, cargados de muchas cosas, muchos bares y cafés donde la tertulia se hace muy buena, pues porque eso es lo bueno del centro también, que converge mucha gente como profesores de universidades y todo, y no es solamente la rumba como la conocemos, que es hasta el despeluque, sino como también la palabra, o sea, el conversar. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía les da miedo al centro? ¿Por qué eso no es cierto? ¿Por qué no hay que tenerle miedo al centro? Bueno, no, digamos que para el centro hay como un código, ¿cierto? O sea, que no me voy a ir con nada. O sea, me voy bien limpio, pues, pero la gente se va con la cadena de oro, marica, me robaron. Pues no, pues, o la gente dice, me robaron todo. Y yo les pregunto, ¿pero usted qué hacía con todo en el centro? Pues es que la cédula de mi abuelita, no. ¿Usted qué hacía con eso? O sea, yo inclusive, yo ni uso billetera, yo no uso sino las llaves y la plata ya. Yo no uso más nada. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, primero que todo, se va uno bien limpio y no pasa nada. Pues a mí nunca me ha pasado nada. O sea, en todo momento. Alguna vez hicimos un experimento en el Parque Bolívar, porque era muy inseguro. Y nos fuimos un grupo de amigos y amanecimos en el Parque de Bolívar. Amanecimos así, pues con el licor, conversando toda la noche, hasta la madrugada, salió ya el sol y ya nos fuimos. Y no pasó nada. Entonces, o sea, y bueno, y otras cosas es andar y andar en grupos también. Es muy importante no estar como solo, ¿cierto? Y como en cualquier lugar de la ciudad, si usted saca el celular así como y pasó una moto, pues se lo llevó, ¿cierto? Es tomar las precauciones que tomarías en el Poblado, en Laureles, ¿cierto? ¿Dónde roban y está el mayor índice de robos en este momento? ¿El Poblado? En el Poblado, en Laureles. Pero la mala fama la tiene el centro. Y cuando tú miras estadísticas que en el centro diariamente pasa 1.700.000 personas, ¿dónde va a ser el mayor índice de robos si aquí pasan 1.700.000, si aquí pasan 200.000? Sí, claro. ¿Cierto? Pero ¿dónde roban más? En estos lugares. Pues porque en el centro no está tan de moda lo de la escopolamina como por acá, todo este tipo de otras modalidades. Yo me quisiera unir a ese mensaje que tú das, porque creo que también es un poco lo que ha intentado Distrito Candelaria, según te entiendo, es retomar la ciudad, entender que nos pertenece, que Medellín es de nosotros, que Medellín es para caminarla por todas partes, que no nos pueden robar la ciudad, no nos pueden robar la ciudad por el miedo. Y yo creo que este es un espacio también para esto, para recordarle a las personas que nos escuchan que esta ciudad es hermosa, que es diversa y que hay que quererla mucho, que a Medellín le falta mucho más cariño, que la queramos más todos los días. A mí me gustaría empezar a cerrar este espacio, me encantaría conversar contigo mucho más, pero me gustaría empezar a cerrar este espacio. Yo te digo que hay dos momentos del formato. En el formato de cierre nosotros hacemos un ejercicio como geoespacial, pero sensorial. Entonces ahí me gustaría como que te liberaras como de todos los preconceptos, todas esas categorías, todas las otras cosas y lo atravieses por los sentimientos, nada más. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, si Medellín fuera un sabor, ¿qué sabor sería? ¿A qué sabe Medellín? ¿A qué sabe Medellín? A plantas. ¿A plantas? ¿Qué tipo? ¿Ah? ¿Qué tipo? No, es que usted mira Medellín y es una ensalada. ¿Es una ensalada? Pues, Sí. pues me refiero por todos los árboles, o sea, como decía un amigo mío, esto parece casa de abuelita porque hay plantas por toda parte. Sí. Medellín, entonces, pues, y ahí viene el sabor, el olor, el color, ¿cierto? Ese color de ladrillo con verde que a tantos descresta, Sí. ¿cierto? Nosotros cuando hicimos la creación de esta marca pensamos mucho en eso, pensamos ¿Y cómo es se ve color Medellín. ladrillo? Sí, 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 y el verde, porque donde tú veas el ladrillo también hay plantas por todas partes, bien sea los árboles, porque estamos llenos de árboles, o las señoras que tienen sus balcones llenos de matas, que no les cae una mata más. Pensamos que es muy verde también Medellín, y la gente que viene siempre nos dicen, ustedes viven en una selva, o sea, hay mucho. Me gustaría entonces preguntarte cuál es ese olor. Si tú dijeras Medellín, me huele a algo en particular, ¿a qué huele?
¿A qué me huele Medellín? Ahí se me corchó. ¿Qué se te ocurre? El primer olor que venga a tu mente, algo que tú digas, esto es Medellín, a esto huele. No sé, pero sería dulce. Dulce, algo dulce. Un olor dulce. Un olor como dulce, entiendo. Sí. Y es más, muchas veces dentro de esas preguntas no he podido ponerle sexo a la ciudad, aunque creo que puede ser femenina. ¿Que Medellín es más femenina? Sí, ¿Por qué? porque es como una prostituta. Sí. Sí, pues Ok. usted pasa bueno y todo, pero hay que pagar, hay que hacer un montón de cosas. Y como que en este momento la veo y digo eso es porque se vende como al mejor postor. Entiendo. Y pues sí hay quien la compre, ¿cierto? Que está como en ese momento anda como en esa transición de que teníamos, mira que Medellín era casi catalogada como xenofóbica, porque aquí nadie venía, que no hay que los trataba muy mal, bueno, ¿cierto? Y ahora es como, no, eso está a la venta, a ver, ¿qué necesita? Yo se lo vendo, pues venda. Y que yo me pregunto también, ¿qué porcentaje de la ciudad se puede vender? A extranjeros me refiero, ¿cierto? Sí. O sea, qué porcentaje de una ciudad se puede vender, porque si no, al paso que vamos, pues nosotros ni podremos vivir acá. ¿Y qué textura? ¿Qué textura es Medellín? Rugosa. Rugosa. Pero como si fuera como madera o como más No, asfalto. como asfalto. ¿Y a qué suena? ¿A qué suena la ciudad? A música. Si algo tiene Medellín, que yo le agradezco en el alma, es que tiene la única corriente latinoamericana de literatura y la gran cantidad de músicos y de música que nos han regalado. Y de todos los géneros. Y de todos los géneros. Pues de acá no hay como que discriminar de ninguno, pero o sea, los músicos de acá son muy buenos, muy buenos, muy buenos. ¿Oíste? ¿Pero solo te gusta el rock? No, ¿O le no, escuchas salsa, todo? la salsa. Salsita. Y los otros no es que no me gusten, o sea, que el vallenato, que eso no es que no me guste, sino que como lo escucho tanto, usted llega a la tienda, está sonando un vallenato, usted monta en el taxi, está sonando la guasca, usted monta en el bus, está sonando. Entonces, como que yo llegara a escuchar eso, no, ya lo escuché. Entonces, ¿preferís un rockcito? Eso, prefiero escuchar la salsa, otras cosas que... Salsita. Por ejemplo, una canción. ¿Qué canción nos regalarías hoy? Que de pronto nos hable un poquito de Medellín. Que vos digas, esta canción me habla de Medellín. Puede ser un rock, puede ser una salsa, lo que se te venga a la mente. A ver, yo te digo cuál. Hace poquito se murió un amigo que es músico, que se llamaba Juan Andrés y es justo ahí del Perpetuo Socorro. Y él era cantautor. Y él como con su música me llevó a esas calles de Medellín. Entonces la orquesta de la idiosincrasia, yo pienso, ¿Se llama la idiosincrasia? La idiosincrasia y Sonora 8 para mí suenan a Medellín. ¿Y alguna canción en particular? Remember. Remember. Sí, de la idiosincrasia Remember, porque yo siempre recuerdo a Medellín. Pues. La idiosincrasia. Ajá. Sí, eso habla mucho. La Solo su nombre ya me hace pensar en Medellín. Se llama la idiosincrasia orquesta y casi la gran mayoría de los que lo conforman son son mecánicos. Entonces le dicen salsa de garaje porque ensayan en garajes. Muy bien. Esas son unas preguntas sobre los sentidos que atravesamos desde el cuerpo. Ahora me gustaría preguntarte por esos sentidos que no podemos atravesar desde el cuerpo, por ejemplo, la memoria. ¿Hay algún recuerdo de esta ciudad que nos pudieras compartir? Algo que tú digas, este recuerdo es muy significativo y me talló. No, el centro. Para mí el centro fue el que me elaboró la mente prácticamente. ¿Y qué recuerdo? ¿Qué pasó en el centro? ¿Algún recuerdo en particular, una memoria que tú digas, esta situación del centro me talló a mí como persona? Bueno, como te contaba ahora, en la avenida La Playa había un bar que inclusive Reinaldo Espitaleta en un artículo que escribió por ahí decía que se podía haber ganado el premio hay una que se gana el mejor premio. ¿Qué se ganaba? Al bar peor decorado. Porque o sea, la decoración era que pegaban todos los afiches de todas las obras de teatro y todo. Entonces eso era encima capas y capas y capas. Porque en aquella época no había redes sociales, sino la única manera era... Los afiches. Sí.
Y pues sí que un profesor de filosofía pusiera un tema y empezara a correr como por todas las generaciones que habíamos ahí, porque habíamos jóvenes, gente más grande, más adultos, de todo, y que todos pudiéramos opinar y hablar y que se formaran esas conversaciones. Para mí eso era... ¿Y cuáles eran los temas? No, Lo que fuera. Filosofía, política. ¿Y se sentaban ahí en el bar a hablar? Y cualquiera podía opinar, se hacían grupos, subgrupos. No, a mí no me interesa esto, allí están hablando de música, usted se iba para allá. Entonces, era un bar que no había música. No había música, pero había instrumentos. Entonces cualquiera llegaba, préstame la guitarra, y tocaba. Pues entonces era como algo muy espontáneo. Y pienso que eso, con la violencia, con la polarización que hay ahora, que usted no puede decir que es de este lado, de aquel o de aquel, que ya no es una discusión, sino como una pelea. Entonces, digamos que eso yo lo extraño mucho. Y que me atravesó a mí fue precisamente eso. Y que me hizo enamorar de la ciudad y que me hizo enamorar de la gente, básicamente fue eso. Me transportaste del lugar, me imaginé como las paredes todas pegadas de afiches, como guitarras por ahí, la gente, un ambiente muy bohemio, muy oscuro, me gustó. Inclusive tenemos un recorrido que se llama Noches de Bohemia. Noches de Bohemia. Sí, uno para reivindicar la noche, como te dije ahora, y dos, la bohemia siempre ha estado en el centro, y la bohemia no es esa cosa oscura, negra del señor que está ahí alcoholizado ni nada, no. Sino que la bohemia también es salir, caminar, conversar, compartir la ciudad, sí. Hablar de la ciudad, hablar de lo que nos mueve. Sí. Bueno, ¿y cómo es la Medellín de tus sueños? Y ajustaría de pronto esa pregunta diciendo si esa Medellín de tus sueños está muy distante de la Medellín que habitas hoy. No está distante, pero se está alejando. Se está alejando. O sea, la Medellín que tenemos puede ser hasta la fecha, pues está bien, pero al ritmo que uno ve que vienen comprando propiedad de los extranjeros, no soy xenofóbico, pero eso ya le va a dar otro tinte, ¿cierto? Y básicamente la seguridad. Y cuando me refiero a la seguridad es que antes de pandemia, censados, habían alrededor de 3.500 habitantes de calle. Hoy estamos en 9.000. ¿Qué diferencias hay? Que el habitante de calle de antes pedía y usted le hacía así y ya se enojaba y se iba, ¿cierto? Pero el de ahora ya es más violento, o sea, se ha venido incrementando la violencia, la inseguridad, ¿cierto? La gentrificación, la turistificación. ¿Y qué harías con esa situación de habitantes de calle en primer lugar? No, para mí la receta que yo tengo y que te dije ahora es, la gente normal dice, no vamos por allá porque hay mucho loquito. Y yo les digo, ¿ustedes saben qué dicen los loquitos? No vamos por allá que hay mucha gente normal. Entonces, cuando la gente normal se agrupa, está en El Periodista, en Cervantes, en las Torres de Bombona, donde sea, pues, o sea, esas personas no llegan. Entonces es como un juego de ajedrez. Si nosotros nos apropiamos de la ciudad y salimos, ellos se arrinconan. De ganar espacios. Pero si ustedes empiezan a encerrar y a cerrar la puerta y a poner alarmas y la paranoia, seguro que ellos van a seguir avanzando y ganando espacio. Bueno, y con el tema de la turistificación. No, que nosotros tenemos que ocupar los espacios. ¿Pero sientes que hay un riesgo de pérdida de identidad ante esto? Ya se está viendo mucho. Pues porque inclusive ya llegas a un bar y el que te atiende es mexicano, argentino. La carta en dólares. Yo voy a un lugar, no sé si conoces el Tibiri. Sí, claro, me encanta el Tibiri. Bueno, conoces el Tibiri, bueno, ¿y sabe qué es el portero? El portero es un gringo. No. El portero en este momento del Tibiri es un gringo, entonces yo soy como... ¿Qué pasó aquí? Te cobran $4 por la pola. No, sí, está más o menos a eso. Sí, a mí me impresionó que te dije, en estos días estuve en el Palacio del Arte el arte y la moda, ajá, ahí en el centro, y me cobraron 16.000 pesos por una cerveza y yo dije, ¿en qué momento? Esta ciudad se está volviendo tan cara. Sí. Pero bueno, sí, apropiarnos más de nuestro espacio, apropiarnos más de nuestra ciudad. El mensaje sería como, usted viene a una ciudad, la ciudad no es solo para trabajar ni desplazarse de un lugar a otro, la ciudad es para vivirla, para sentirla, para habitarla,
para gozarla y para conocerla. Que la gente dice, ay, qué pereza, acá no hay nada que hacer, esto es un pueblito, pero nosotros estando en el centro, entre jueves y domingo, hemos contado alrededor de 100 eventos culturales, el 80% de ellos gratis. Para que la gente diga, es que no tengo plata, no, son gratis. ¿Y qué te parece si hoy nos vamos para Manrique a Constelaciones? Hoy nos vamos para Bello a hacer no sé qué, hoy nos vamos para La Estrella. O sea, Medellín es un lugar donde también uno se puede salir a pasear. Sí. No necesitas coger avión, no necesitas, o sea, como decían por ahí, solamente necesitas la imaginación. Y esta es una ciudad que te da 1000 posibilidades para ir a comer empanada Robledo. Pues, o sea, cambie de rutina y habite la ciudad. Y cuando usted habita la ciudad y todo eso crea dinamismo, crea seguridad. Es lo que le da a uno miedo cuando las calles están solas y todo eso, pero cuando tú ves que hay un movimiento, gente yendo y viniendo, eso te da una sensación de seguridad, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es? Salgamos a la calle. Sí. Eso hace parte para que esos cambios que tememos no lleguen tan pronto, porque va a ser inevitable que algún momento lleguen, pero que estemos ahí parados. Qué bacano esto. ¿Qué mensaje les darías para cerrar? ¿Qué quisieras de pronto decir? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos acceder a toda esta oferta, a todas estas cosas que nos estás diciendo? Bueno, las redes son @Distrito Candelaria, @Ciclas, para que no se pierdan ninguna ciclada ya el próximo año. Pero ciclas con S. Ciclas con S. Sí. Sí se puede rodar con clase en la ciudad. Que retomen la bicicleta como medio de transporte para ir a trabajar, para moverse, para desplazarse, ganan tiempo, salud, la mente sobre todo, que nos acompañen en nuestros recorridos, que habiten la noche, que habiten la ciudad y sobre todo quieran la ciudad no se quiere por un equipo de fútbol, la ciudad no se quiere diciendo que la quiere, la ciudad se quiere recorriendo sus calles, habitándola y señalando lo que está bien, señalando lo que está mal, siendo políticos, no estoy hablando de ningún bando, sino siendo un ser político y diciendo, esto está muy mal acá, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Y proponiendo, ¿cierto? Desde el habitar ya estás solucionando muchas cosas. Oíste, no nos has invitado a las fiestas de la Candelaria. Contanos, pues. Bueno, las fiestas de la Candelaria, el día clásico es el 2 de febrero, como supuestamente es un novenario, empieza el 24 de enero y termina el 2 de febrero siendo el día clásico. Para ese día tendremos una rueda de tambores como lo hemos venido haciendo y que se peguen a los recorridos y a la programación que va a salir prontamente. Muy bacano. Sigan pues a Distrito Candelaria, a Ciclas en redes sociales, nos vemos en las fiestas de la Candelaria. Sergio, muchas gracias por este espacio, de verdad nos transportas a ese centro, a habitar el centro, a vivir la ciudad, a vivirla desde lo sensorial, desde lo más personal, es un asunto personal habitar la ciudad. Que no nos roben eso, que no nos roben el poder habitar esta ciudad tan mágica y la identidad de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por trabajar por la ciudad. Gracias. A ustedes gracias también por quedarse hasta acá. Sé que es una hora escuchándonos, pero espero se hayan entretenido tanto como me entretuve yo en esta conversación. Los invito a que nos sigan en Instagram, en TikTok como Isaac Correa Escobar, también que nos sigan en Spotify, en YouTube como Relativo Podcast y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.